Buenos días. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por organizar esta presentación. No sé si darle gracias a Félix por meterme en este volado, porque esto ha sido una cosa un poco extraña. Lo primero porque ese título, en realidad eso no es mío, eso es el título que me dio el forzado. Me dijo, escribe sobre esto. Y yo me quedé diciendo, ¿y esto qué es? O sea, ¿de qué tengo que hablar? Y dije, bueno, pues por algún lado saldremos. Si no sale una cosa, pues saldrá otra. Y la verdad es que dándole vueltas, pues sí, lo que tiene a veces estas cosas que te fuerzan es que, bueno, llegas a ideas o a orientaciones que no habías tenido previamente. Realmente yo en este caso me encontré de repente con cuál es la relación de las ciudades con el patrimonio. Las ciudades realmente, ahora estamos hablando del antropoceno ya, de una nueva era en la que la naturaleza está siendo modificada por el hombre, pero esa nueva era modificada por el hombre vendría desde la revolución industrial. Hasta entonces el hombre no tenía medios como para modificar la naturaleza de un modo tan brutal que la cambiase, de modo que las ciudades se adaptaban al medio ambiente, no al revés. O sea, precisamente pensemos una ciudad como Madrid, pues una ciudad muy condicionada por la necesidad del agua, pero también por la presencia, que era posible hacer viajes de agua, una posición geográfica elevada que la protegía pues, de posibles ataques, una huerta relativamente fértil, buenos aires en efecto por la sierra, un clima que por más que Luciano diga que es bueno, a mí me parece espantoso, pero bueno, pero hay muchos temas que, bueno, que justifican que las ciudades se hicieran adaptándose a la naturaleza. Los hombres no tenían capacidad más que para hacer pequeñas modificaciones en la naturaleza. Realmente la principal modificación en todas las épocas es la devastación. Tenemos en cuenta que aquí vemos un paisaje del Escorial en el siglo XIX donde nos sorprende la falta de arbolado en la sierra. O sea, realmente él ha hablado precisamente de cómo el paisaje, de cómo los árboles están culturizados porque están ramoneados, porque están cortados siempre para aprovecharlos, y realmente no se dejaba crecer un matojo. O sea, en la Comunidad de Madrid cualquier ramita era aprovechada para el ganado o para calentarse, con lo cual, fíjense, esta imagen, esto es el río Henares, estas son las riberas del Henares en el siglo XIX. O sea, esto es sorprendente. A finales del siglo XIX, cuando se construyó el puente de Santos de la Mosa, este es el Henares, no es posible. Una ribera de un río es un lugar verde. Pensamos que siempre ha sido verde. No, en este momento se arrancaba todo. Se aprovechaba todo. Esa ha sido la principal acción del hombre en un clima tan duro como el de Madrid. Realmente se salvaron territorios, pues, por ejemplo, en Cercedilla, porque los bosques eran comunales y se explotaban de un modo racional, muy racional, de hecho. Era un 75avo de superficie. Digamos que los árboles de 75 años se talaban y se volvían a plantar, y cada 75 años, por lo tanto, había una renovación completa del bosque, y además los bienes eran comunales y el dinero que se obtenía con esas talas se repartía entre todos los vecinos. Eso ha permitido salvar determinadas zonas, también de un modo antropizado. No es un bosque natural, es un bosque siempre explotado. Otras zonas como esto, pues ya lo vemos, fíjense, esta es la actualidad, ese puente. Una vez que no ha sido necesario ramonear, que no tenemos que coger leña y una vez que no tenemos un ganado al que alimentar, de repente la vegetación se transforma en un soto de ribera, que esto es un vergel, realmente lo que hay alrededor de Henares. Las aguas freáticas pues producen ese efecto. Ha traído muy felizmente el cuadro Félix, me han venido en maravilla, porque realmente nos da la imagen de cómo eran las ciudades cuando todavía se adaptaban a la naturaleza. Una ciudad era un territorio, quizá no era tan verde como en ese cuadro, digamos que es primavera, todo brotado, pero realmente una ciudad se adaptaba por completo a su territorio. Tenía que adaptarse a la topografía, tenía que adaptarse a la orografía, tenía que adaptarse a todo lo que había. Y estas cosas, pues poco a poco se fueron modificando. Por eso, yo lo primero que hablaba era de la naturaleza auxiliada. La naturaleza auxiliada es cuando en un territorio como el de Madrid, donde podemos imaginar que la implantación de la ciudad, incluso en la Edad Media, había supuesto ya el corte de todas las leñas alrededor de todos los bosques, de todo el arbolado, la explotación absoluta de las riberas del río para todos los usos que se hacía entonces, baños, lavaderos y sobre todo las huertas de alrededor. O sea, hay un dibujo de David Roberts donde se ve una noria, el dibujo está falseado, la noria estaba arriba, pero de cómo había norias junto al río, pues para poder sacar las aguas del río, y bueno, esa naturaleza muy devastada
de repente comienza a apoyarse. Comienza a apoyarse porque cuando Madrid se transforma en una ciudad con cierta importancia, en efecto, como se ha dicho, no es necesario esperar a Felipe II. Los reyes católicos muchas veces se alojan en el Alcázar y reúnen cortes de Castilla en el Alcázar de Madrid. Lo mismo hace Carlos V, o sea que el Alcázar de Madrid, la ciudad va cobrando cierta importancia, no la ciudad sino el Alcázar. Es un sitio importante para los reyes, es un sitio muy céntrico, muy de paso entre distintos palacios que tienen, lo que están construyendo en Aranjuez, en efecto lo que va a hacer Felipe II en Balsaín, bueno, pues se mueven entre Segovia, Toledo. Madrid es una ciudad que tiene una ventaja para los reyes también, y es que no tiene obispado, con lo cual no hay una segunda autoridad eclesiástica importante, como pasaba en Toledo o en Burgos. Y entonces, pues en esa ciudad van a comenzar a establecer puntos especiales donde la naturaleza la van a auxiliar, pues bueno, pues por ejemplo, preservando la casa de campo. Esto es un cuadro del siglo XIX, donde vemos una casa de campo, por supuesto habría plantaciones, pero también habría mucho brote natural. O sea, vemos una casa de campo donde las aguas se encharcan por los arroyos, donde hay unos puentes para salvarlos, pero la vegetación crece libremente, la ciudad está al fondo y nos podemos imaginar esa naturaleza en la que ya, por un lado, los reyes van a establecer la casa de campo. Los Vargas han construido esa pequeña casa que nos ha enseñado Luis, esa casa que luego van enriqueciendo porque cobra un carácter más áulico, más importante, quizá por sus propias relaciones que reciben continuamente a los reyes, y eso se va a transformar en un jardín y en una zona donde se favorece la naturaleza. ¿Cómo se favorece? Pues por ejemplo se encauzan los ríos, se construyen los lagos permiten ya alimentar los reservados y tener agua suficiente para los riegos, permiten incluso que esas fuentes de surtidor se puedan instalar. Esa fuente de Carlos V sin duda tenía una llegada de agua desde el lago que permitía dar la potencia suficiente para que el agua brotase hasta arriba. Todo esto ya es una naturaleza potenciada, pero todavía usando los recursos de la naturaleza. La vegetación todavía, digamos, es casi la que existe, o sea, es una vegetación que se potencia, se protege, comienza a llegar alguna especie exótica, pero muy poco, surgen, por ejemplo, ya el plátano y sombra que se ha impuesto tanto en Aranjuez, surgen incluso híbridos españoles, que el plátano hispánica, porque se hibrida y van surgiendo vegetaciones nuevas, pero digamos que es un momento en el que la naturaleza solamente la auxiliamos, solamente la mejoramos. El otro punto donde está la naturaleza mejorada, curiosamente, también por Felipe II, es el Paseo del Prado. Madrid, digamos que está muy en lo alto, sobre un cerro, una alcarria muy alta, defensiva sobre el Manzanares, pero hacia el otro lado tiene otro declive, hacia el Paseo del Prado, donde hay un arroyo, el arroyo de la Castellana, y ese arroyo se encauza, se ponen también fuentes, y ya Felipe II, en una de las entradas regias de una de sus esposas, pues hace construir esta alameda que se va a transformar en los dos límites de Madrid, si nos damos cuenta. Tenemos Madrid durante mucho tiempo, como vemos en ese cuadro, va a estar entre el Prado y la casa de campo. La naturaleza estamos potenciándola, estamos logrando recuperar esa naturaleza que hemos talado por explotación, que hemos necesitado, de repente la comenzamos a necesitar como un lugar de recreo, como un lugar de paseo, porque por primera vez las ciudades comienzan a ser demasiado grandes. Cuando uno va a un pueblo pequeño, descubre que los car parques no son necesarios. O sea, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha construido parques. Yo recuerdo en Colmenar del Arroyo, decías, ¿y esto? Si no había nada en el parque, decían los vecinos, no, hombre, es que nosotros vamos al Paseo de la Ermita. Tenían el campo alrededor, rodeado de encinares, lógicamente no se meten en un parque, están en el campo. Salir al campo es lo natural en un pueblo pequeño. Cuando las ciudades comienzan a tener el tamaño de Madrid, aunque nosotros ese casco histórico dibujado ahí nos parezca pequeño, en su época era enorme. Los textos de la época hablan de cruzar Madrid como un trabajo ya grande. Y claro, ya la ciudad había que salir de ella. Eso hace que por primera vez nos veamos obligados a meter la naturaleza en la ciudad. Primero la hemos expulsado y luego de repente nos damos cuenta de que necesitamos esa naturaleza, necesitamos esos lugares con arbolados, esas fuentes, y comienzan a surgir lugares de paseo público ya jardinados. Es una primera naturaleza, como digo, solamente auxiliada, una naturaleza que apoyamos, que potenciamos, pero que todavía no modificamos, no cambiamos. Por supuesto, las modificaciones comienzan a ser, fíjense, ahí hay un elemento, ¿esto funciona? Esto sí. Miren esa cosa tan curiosa. Eso que ven ahí es la salida de un río. Es el arroyo San Pedro. El arroyo que baja bajo la calle Segovia. La calle Segovia resulta que hay un arroyo. San Pedro, por San Pedro el Real, que está ahí la iglesia todavía, la iglesia medieval. Y ese arroyo ya se ha encauzado y se hace salir por esto para que llegue al Manzanares. En el otro lado va a pasar lo mismo, el arroyo de Veganitos, la alcantarilla del Arenal, los arroyos se van a encauzar, el arroyo de la Castellana se va a encauzar, se van a ir tapando. La primera modificación es que vamos a comenzar a construir sobre los ríos, y como los ríos comienzan a molestarnos, los comenzamos a encauzar. Hay que tener en cuenta que estos ríos tenían un problema. Si hubiesen sido ríos de aguas claras transparentes, se dejaban, por ejemplo, hasta el siglo XVIII hay un encauzamiento de la fuente castellana porque es un agua limpia que circula al aire libre, pero al mismo tiempo
Ventura Rodríguez, en el siglo XVIII, va a hacer esto, no lo veremos luego porque no he tenido la imagen, pero vamos, él va a construir esto, al mismo tiempo va a hacer un enorme alcantarilla, una cloaca para llevar el agua. Estos arroyos se están transformando en cloacas. La presencia de la ciudad está ensuciando esos arroyos. Y eso es una de las razones por las que hay que encauzarlos. Todos estos arroyos se están usando para tintoreros, con una peste espantosa. Para, por ejemplo, el rastro se llama así porque era el rastro de sangre del matadero de cerdos que había ahí. Y como corría un arroyuelo, todo ese arroyo manchado de rojo era el rastro. Pero imaginemos con un matadero y el rastro de sangre cómo debía ser aquello. Eso poco a poco hay que irlo encauzando. Es uno de los primeros cambios que vamos a hacer modificando toda la naturaleza. El segundo, que es por lo que he traído este puente, es, fíjense esto, ya lo expliqué una vez, este puente no se terminaba aquí. Seguía recto, manteniendo un nivel hasta aquí. Es un caso muy curioso en el que por primera vez desde tiempo de los romanos un puente no se hace en lomo de asno, sino que Juan de Herrera, cuando le dan un proyecto ya comenzado de un puente, fíjense que los arcos se van haciendo más grandes hacia el centro. Este puente iba a ser así, iba a subir y iba a bajar. Y Juan de Herrera considera que no, que lo que hay que hacer es un nivel horizontal y el puente llevarlo en lo posible hasta la calle Segovia, que Felipe II quiere abrirla para que enlace con la calle de Toledo. Es el proyecto abrir la calle y de seguir recto, es un proyecto que nunca se llega a hacer, pero es un primer proyecto de urbanismo. Pues este nivel va a generar luego el Paseo de la Virgen del Puerto, va a generar un relleno completo. Estamos también comenzando a modificar la topografía, pero todavía, digamos, no estamos cambiando de un modo completo la naturaleza. ¿Qué vamos a tener después? Pues la naturaleza imitada. Esta naturaleza es simplemente potenciada. En los sitios donde hay arroyos, en los sitios donde crecen bien las plantas, en la casa de campo porque tiene los arroyos de Meaques, porque tiene la Antequina, porque tiene el río Manzanares, en el otro lado porque está el arroyo de la Castellana, es posible potenciar la vegetación. Pero cuando ya llega el siglo XVII, esa vegetación no es suficiente. Y entonces surge esto. Esto es el espejo de la Casa de Campo. La Casa de Campo ha sido el palacio de recreo de Felipe III. Se ha colocado allí la estatua del rey, la estatua de Felipe III. Y entonces tenemos a un lado la Casa de Campo y al otro lado el siguiente rey, Felipe IV, probablemente más bien su valido, no quiere que sea la Casa de Campo el centro de las diversiones, sino que se construya un nuevo palacio. Y se va a hacer el Buen Retiro, que es el otro parque simétrico a la Casa de Campo al otro lado. Otro parque regio con las mismas características, un lugar de recreo con fuentes, incluso con una estatua de Felipe IV que se va a poner aquí, dándola de mejor que la de su padre, porque esta está en corbeta, o sea, todo tiene que ser superior a la Casa de Campo, más grande el palacio, los jardines, esto es como un reservado gigante, pero que es como un reservado. El reservado es la parte más artificial de la Casa de Campo. Y aquí estamos ante un parque artificial, tan artificial que en realidad está en una loma, en un sitio donde no hay agua, no hay arroyos, nada circula por aquí y tiene que alimentarse con norias. Van a tener que construir una serie de norias alrededor de los estanques para poder alimentarlos. Aquí no se ve, pero este va a tener 4, este es el gran estanque, va a tener 4 norias. Quizás ese estanque también tenga un origen en tiempos de Felipe II, porque se sabe que en una de las visitas, en una de las entradas regias, se hizo una especie de fiesta acuática en un estanque construido aquí, del que no se sabe nada más. Se piensa que a lo mejor estaba todavía excavado y se reaprovechó para construir el retiro, pero claro, este retiro ya es una naturaleza imitada. Estamos en una naturaleza que ya no es la naturaleza original, no es un sitio que lo estamos potenciando, sino que estamos contra la natura, por decirlo de algún modo, plantando un jardín, estableciendo un jardín que vamos a tener que regar, creando cauces artificiales, sacando el agua mediante norias, construyendo viajes de agua, con muchas complicaciones para que esto pueda funcionar y pueda funcionar como una naturaleza artificiosa. De hecho, es muy curioso ver, claro, frente a las plantaciones más o menos espontáneas de cómo crece el arbolado en la Casa de Campo, aquí son todo alineaciones, está todo absolutamente regulado en una plantación artificial. La Casa de Campo es lo que diríamos un parque y esto es un jardín. Tenemos delante, fíjense qué curioso, que en este plano tenemos en primer plano lo que vemos precisamente el Paseo del Prado con sus árboles. Es decir, unos árboles mucho más naturales, vemos cómo brotan en un sitio que es un arroyo natural alimentado por un freático, cómo brotan con más fuerza esos árboles de lo que va a tener que ser ese retiro perpetuamente modificado. Se van a seguir haciendo cosas. En el siglo XVIII estamos en el mismo efecto. El siglo XVIII va a potenciar todo esto. Va a potenciar el retiro, va a potenciar la Casa de Campo, va a hacer muchas más obras de ordenación del territorio, va a hacerse el tridente de Delicias con grandes rellenos, modificando por completo, y el nivel de las calles horizontal rellenado va a establecer el nivel de la ciudad futura. Toda la ciudad va a tener que subirse a las calles que establece Carlos III. Va a haber que rellenar todos los terrenos, estamos modificando ya por completo el territorio.
Vamos a construir pues el canal de Manzanares. Todavía es un canal alimentado por Manzanares. Se pensó alimentarlo con canal de Guadarrama, traer el agua a Madrid. Ya comenzábamos a hablar de un tema que van a ser los trasvases, pero todavía no tiene la capacidad, la potencia, digamos, la humana, de capacidad para modificar el territorio a otro nivel. Es verdad que en esta época ya vienen, por ejemplo, los castaños de Indias, los tulíperos de los que se ha hablado, los magnolios. De repente viene un frenesí de especies exóticas. Las especies exóticas, ahora hay mucho tema, las invasoras, las especies exóticas en un jardín, digamos, son alóctonas, son extranjeras, pero bienvenidas porque tampoco invaden nada. Eso es un tema que se ha vuelto muy delicado porque ahora la gente, en cuanto una planta no es del sitio, parece que la tienen que arrancar. Dicen, es que no es autóctona. Autóctono, lo que se dice autóctono, pues vaya a saber usted lo que hay. Como ha dicho Luciano, los propios olmos no sabemos cuándo pudieron venir. Los naranjos tan característicos de Sevilla de Valencia no son autóctonos ni Sevilla de Valencia. El palmeral de Elche no es autóctono de Elche. O sea que todas estas son plantas que traen distintos pueblos. Los romanos traen la naranja amarga y los árabes traen la naranja dulce. Con lo cual de repente tenemos plantas que van apareciendo en otros momentos. En este momento llegan las especies. Mientras una especie no sea invasora y no expulse a las especies naturales, a las especies autóctonas, mientras simplemente conviva con ellas, lo único que hace es enriquecer el medio ambiente, ofrece nuevos frutos, ofrece nuevas cosas y nuevas posibilidades a los animales. Esa es la diferencia entre autóctono, digamos, entre alóctono e invasor. Cuando una especie, como las catorras, expulsa a los pájaros naturales porque es mucho más agresiva, es invasora. Cuando no lo hace, simplemente convive con ellos, es alóctona. Ahora, es un tema que, bueno, que es un tema que ya, pero va surgiendo en esta época precisamente esta llegada de plantas exóticas para todos estos temas. El siguiente paso que se me ocurrió fue decir, joder, la naturaleza falseada, ¿qué pasa en el siglo XIX? Bueno, pues en el siglo XIX pasa que de repente comenzamos a tener una naturaleza que ni siquiera es de aquí. Hasta entonces, con viajes de aguas, se habían hecho jardines españoles, jardines más o menos secos. Esto es un proyecto precisamente para la Casa de Campo. Es el proyecto de los prados artificiales. Es césped. Una novedad absoluta en Madrid. Nunca había habido césped en un jardín madrileño. Los jardines madrileños no eran de césped, eran de setos, eran de plantaciones, como mucho había una tapizante, pero no césped. En 1832, por ejemplo, ya está este proyecto para la reina María Cristina de hacer unos prados artificiales en la Casa de Campo. ¿Para qué? Para alimentar la casa de vacas, para alimentar las vacadas que se están trayendo también animales, pues por ejemplo se han traído animales de Nápoles. Es un momento en el que incluso se llegan a traer Aranjuez búfalas para crear mozzarella. Para fabricar mozzarella, porque las reinas estas que vienen todas de Italia, pues tienen sus tradiciones. Por lo visto las búfalas olían tan mal que las decidieron eliminar. Pero vamos, se intenta meter todo tipo de cosas y ya estamos con una naturaleza donde de repente no vamos a tener nuestro propio paisaje. O sea, ya no es potenciar la naturaleza, ya no es imitar la naturaleza, sino es imitar una naturaleza extraña, ajena. Comienzan a surgir estas plantaciones de plantas exóticas, de repente de árboles que no ha habido en Madrid, y que nos dan paisajes como el de este parque del oeste, con sus secuoyas, con sus cedros, que de repente es casi un paisaje alpino, de repente es césped, esta otra más lo potencia con la nieve, podríamos pensar que estamos en el extranjero, pero es muy curioso como de repente estamos en una naturaleza que está cambiando por completo, la estamos falseando, estamos creando en Madrid una naturaleza que no es propia ni de nuestro clima ni de nuestra vegetación, estamos metiéndonos en problemas. De hecho, el cambio climático va a volver a expulsar muchas de estas especies que se pusieron, porque a medida que suben las temperaturas, muchas especies venidas del norte no van a aguantar el clima, vamos a tener que buscar especies que resistan el nuevo clima. Pero entonces ya estamos, la gente ya no quiere vivir en Madrid, la gente conoce parques extranjeros, ha viajado, los paisajes alpinos se han puesto de moda, París se ha llenado de jardines maravillosos, jardines llenos de plantas exóticas, allí casi es al contrario, allí ponen plantas tropicales que las cultivan en invierno, en invernaderos y se sacan al aire libre en verano. Y se extinguen directamente, duran la temporada que duran y se vuelven a plantar el año siguiente con un costo enorme. La gente quiere vivir en los paraísos exóticos. Es también la época de las grandes colonias, del descubrimiento absoluto del mundo. Occidente ya, Europa está dominando todo y está llegando todo de todas partes. Las piñas, todo el mundo quiere tener, y además todo el mundo quiere lo exótico, como nos pasa siempre. La cultura occidental, por alguna razón, lo que ha conocido el día anterior lo considera pasado de moda al siguiente y tiene que cambiar. Necesitamos siempre este cambio. Fíjense qué curioso, cuando uno ve esta imagen, esto es la plaza de Vázquez de Mella, es inimaginable. O sea, Madrid se estaba transformando en una ciudad insólita en la que por fin se va a producir además un hecho muy, muy importante, y es que va a llegar el agua del canal de Isabel II. No lo pensamos, nosotros pensamos el agua y pensamos, bueno, es agua para los ricos. Es un trasvase, es el primer trasvase entre cuencas de ríos. Nosotros estamos cogiendo de la cuenca alta del Lozoya,
estamos trasladando el agua, reteniendo la empresa y trasladándola por el canal de Isabel II a Madrid y la estamos vertiendo en el Manzanares. El Manzanares tiene menos caudal antes de entrar en Madrid que al salir. Normalmente los ríos se desecan porque se desangran, se les hacen cauces, se extienden para el río y van perdiendo parte del caudal. En el caso de Madrid es al contrario, el río gana porque el Lozoya se vierte todas las aguas a Madrid. O sea, estamos ya ante un cambio enorme de la naturaleza, ya estamos hasta cambiando el curso de los ríos y sus recorridos. Estamos en una naturaleza todavía con un concepto limitado, pero todavía no estamos en una naturaleza que podamos decir se ha modificado totalmente, pero estamos en una naturaleza, yo dije 5 etapas, pues esta es una naturaleza falseada, digamos, estamos en una naturaleza que no es la que nos corresponde, pero lógicamente las ciudades han crecido mucho, cada vez necesitan más parques, necesitan más espacios y se van creando nuevos parques y se han transformado en un mundo donde nos crean pequeños parques temáticos de cómo sería un jardín ideal, eso sí, en Suiza, y nos lo plantan aquí, pero nos gusta, porque los jardines de Suiza son muy bonitos, pues bueno, no hay problema, pero realmente tenemos que asumir lo que estamos haciendo. Y luego llegamos ya a la naturaleza completamente falsificada. Eso ya directamente es un tema pues, del siglo XX. Yo habría con el tema del canal, el río Manzanares, es un río, pues todos lo sabemos, es un río sin agua. Era el único río en Europa navegable a pie y a caballo, como decían los embajadores. Era un río que para bañarse en verano se hacían hoyos, para coger agua dentro del hoyo y meterte dentro. O sea, imagínense cómo funcionaba. El agua se desviaba a los lavaderos, era un río que es cierto, tenía grandes crecidas, los puentes gigantescos estaban justificados por las enormes crecidas, y luego en cambio el estiaje pues era un río que apenas sin agua en verano. ¿Qué ocurre? En el año 25 lo canalizan. Y la primera canalización es bastante naturalista, es una canalización muy leve, simplemente se construyen unos muros, se ha construido un alcantarillado a ambos lados para recoger el agua sucia y poder limpiar el río, ya hay 2 alcantarillas, 2 colectores que la van a verter pasada ya a la ciudad de Madrid, que van a recoger todas las aguas que vierten las aguas del canal, y el Manzanares pues se canaliza, pero hace una canalización raquítica, la hacen estrecha, no tienen en cuenta la anchura de los puentes, no piensan que los puentes de Segovia o de Toledo están magnificados por razones, yo que sé, de esplendor, y no se dan cuenta que esos puentes tenían la medida que necesitaban cuando hay riadas. Cuando hay riadas se descubre que la canalización es un desastre, la canalización es estrecha y no tiene capacidad para coger el caudal del río. Entonces, después de la guerra, se hace esta segunda canalización. Y la segunda canalización ya no es como la primera. La segunda canalización es directamente construirnos el río que nunca tuvimos. Era decir, vamos a tener un Sena en Madrid. Es la falsificación por completo. El río de Madrid, pues era un río, simple y llanamente, con sus tuberías de agua. Este va a tener siempre el mismo nivel, va a estar perfectamente igualado, va a tener un espejo, una lámina en la que se refleje la ciudad, como lo vemos aquí. Va a ser un río que decimos, madre mía, qué caudal tiene el Manzanares. No, es un río embalsado. Va a estar maravillosamente arbolado a los lados, con 2 paseos. Esto es uno de esos temas que también vemos cómo vamos falsificando todo. Estos paseos todavía son naturales, estos paseos todavía se alimentan del freático. Les puedo decir que en el tramo entre San Antonio de la Florida y el Puente de los Franceses, yo he conocido los árboles de ambos lados del río alcanzándose las ramas, formando bóveda sobre el río, del tamaño gigantesco que habían llegado a tener estos árboles, árboles machacados por las obras, como ha dicho Luciano, machacados por obras que es que realmente cada vez que hacían una obra decías que han perdido 20 ejemplares gigantescos, una cosa atroz. Y entonces dices, bueno, pues eso hemos perdido, pero todavía tenemos un río que alimenta naturalmente sus cauces, aunque el río es una pura falsificación. Fíjense, este es el puente, el puerto que se construye bajo el puente de Segovia. Era un puerto, o sea, eso no lo hemos llegado a recordar ya prácticamente, pero es que era un puerto con barcas. De hecho, se hizo una prueba de bateaux, como en París, de barcos turísticos para que se pudiese navegar por el Manzanares. El río son esclusas. Lo del centro, estos son 2 presas que se levantan, pero lo del centro es una esclusa para bajar las barcas. Tenían en el centro estas casetas, son esclusas, de modo que entraba una barca, se bajaba el nivel y la barca podía alcanzar otro tramo para que pudiese navegarse todo el Manzanares. Es un tema que, como no lo hemos conocido en funcionamiento, porque fue un fracaso, resulta que una vez que te metías en el bateaux no veías nada. Dije, no, pues si no se ve nada desde el bateaux, no hay manera. Pero el puerto llegó a funcionar como puerto recreativo. Luego, además, pasó una cosa, la contaminación lo volvió un río tan insalubre que realmente no se podía ni navegar. Si te caías al agua te envenenabas. Con lo cual el río llegó un momento en el que no se podía utilizar. O sea, el río se había transformado en un criterio de barquitos, pero vamos, que el río llegó a estar utilizado como navegable. ¿Qué ocurre? Después viene una de las cosas más espantosas que hemos creado. Los lazos de comunicación
que incomunican. Hemos creado la red de autopistas. Las autopistas, decimos, no, sí, es la mejor, no, es la peor. O sea, una autopista une una ciudad con otra y a cambio interrumpe el paso entre los dos campos laterales. Cada autopista está impidiendo a las especies atravesar, a los ciudadanos atravesar. Los campesinos ya tienen que llegar a algún sitio donde les hagan un paso por debajo, un paso para arriba por crecer. Las autopistas no vertebran el territorio, lo estrangulan, lo dividen en parcelas. De hecho, las autopistas, por razones de seguridad, acaban requiriendo vallas y ya es imposible. No pueden pasar ningún tipo de animal ni nada. Estamos dividiendo el territorio. En el caso de Madrid, llegó a ser un estrangulamiento horroroso. O sea, la idea de meter los coches supuso pues prácticamente la destrucción de todos estos temas que ya vemos, bueno, esto es como aquí esto es precisamente la entrada de Casa Campo, el nudo espantoso que había y que en realidad no lo hemos resuelto, lo hemos enterrado. Ojo, Madrid-Río no es una solución lógica, esa es la solución casi peor. O sea, en Madrid hemos ido falsificando naturaleza. Esta es la época en la que, por ejemplo, se entierra el arroyo de Abroñigal, que era un vergel bajo la M30. Yo lo he conocido, el Abroñigal yo vivía muy cerca y era un vergel y había incluso merenderos, porque era un sitio donde, como había tanta vegetación, pues la gente iba a tomar una cosa por la tarde y tal, y eran merenderos de verano. Se entierra, se canaliza bajo la M30 y a los lados se construyen parques artificiales, el Parque de Roma, todos estos parques que se han creado a los lados de la M30 para resolver las laderas de cómo sustituimos una naturaleza de verdad, un riachuelo que está alimentando sus cauces donde crecen los juncos y viven los bichos, a unas laderas donde poco menos que podríamos haber puesto césped de plástico, porque es lo único que estamos haciendo es adornar el camino a los coches que circulan por en medio. Esto realmente es la naturaleza falsificada al máximo. Hemos llegado a un momento en el que nos hemos olvidado de lo que era la naturaleza y simplemente tenemos una imagen y vamos a construir esa imagen una y otra vez. Y esta imagen, pues, por ejemplo, la tenemos especificada Madrid-Río. Madrid-Río, que si lo pensamos es un río en el que los árboles, pinos en muchas ocasiones, pinos que no es un árbol de ribera, pero que es un árbol que consume poco y puede por lo tanto estar sobre las losas de autopista, que es lo que hay debajo, no hay ribera, y donde los árboles no se alimentan del freático. Madrid y el río ya no tiene un freático, ya no alimenta sus orillas. Madrid es muy sorprendente cuando uno pasa el puente de los franceses y ve la vegetación natural. De repente descubre que el río alimenta una vegetación espesísima y maravillosa. Sin embargo, eso no lo hemos perdido. Madrid-Río son unos jardines muy bonitos, porque son bonitos, es jardinería y están bien hechos, pero alimentados de nuevo por agua del Lozoya en vez de por el nivel freático que hay debajo. En un momento, yo perdonaría todos los momentos anteriores. La gente tenía una idea del progreso y hasta cierto punto hacía lo que creía que era mejor. Cuando se hizo el canal de Isabel II nadie pensaba que era un trasvase. Se pensaba que era resolver el agua de Madrid. Cuando se hacían las plantas, venían las plantas exóticas, pues eran plantas muy bonitas, les gustaban a todo el mundo. Incluso cuando se entierra la M30 y se hacen los jardines laterales, pues se piensa que es el mejor modo de dotar a los barrios, de aislarlos de la autopista y de dotarles de zonas verdes. En Madrid-Río ya había un sentimiento medioambiental importante. Cuando se hizo Madrid-Río, realmente se tenía que haber mirado desde muchas más ópticas. No podía ser simplemente decir, vamos a resolver el tráfico, que es lo que además dijo el ingeniero. Cuando le dijeron, es que en los jardines arriba, él dijo, a mí nadie me dijo que iba a haber jardines. A mí me dijeron que enterrase el tráfico para resolver un problema de tráfico. Y yo eso es lo que he resuelto. Hay un primer proyecto sorprendente, Madrid-Río, un proyecto tan enloquecido que no se llegó a hacer y que propuso el mismo ingeniero, les dio miedo a las autoridades, que quizá desde el punto de vista natural habría sido mejor, y era haber construido la autopista no a los lados, sino debajo del río Manzanares. Él planteó que fuese el cauce. La autopista estuviese por debajo, el río circulase por encima y así dejar las riberas con sus niveles freáticos y su vegetación creciendo. Quizá habría sido mejor, pero claro, normalmente las autoridades dijeron, este está loco, en cuanto haya un roto se nos va a meter en Manzanares dentro de la autopista y vamos a tener la de Dios. O sea que mejor no plantearse cosas como estas. Pero es verdad que Madrid-Río quizás es el último ejemplo de la naturaleza falsificada por completo, una naturaleza donde solo se plantea como imagen natural, no como naturaleza. Antes ha hablado Luciano Lavajos de lo que supone de la relación entre la casa de campo y el parque del Monte del Pardo. Es que esa relación física llegó a existir, es que Carlos IV logró comprar todos los terrenos que separaban Madrid desde el Pardo, porque él quería ir por su propia finca hasta el Pardo, desde el Palacio Real. Entonces compró la Florida y compró la Moncloa, de modo que ya podía llegar sin salir de ahí, y ese cauce, que era un cauce de visitas, también era un cauce de naturaleza. Los animales circulaban, el río por supuesto, imagínense lo que es un río, permite a todos los animales moverse a lo largo del recorrido. Teníamos una comunicación perfecta. Esa comunicación la hemos roto, todas estas autopistas, todos estos sistemas han roto esa comunicación. O sea, la vemos llegando a un sitio a otro y connotando las similitudes. Creo que realmente eso es lo que ahora más nos es importante. Fíjense ustedes a qué punto llega la artificialización de Madrid-Río, que lo que era antiguo puerto del Manzanares, ese puerto que han visto con las vaquitas, como crean un nuevo nivel, el agua ya no está al mismo nivel. Fíjense en esto. Ven aquí lo que se hunde el puente y vean que aquí se hunde mucho más.
porque el río circula por debajo de estos laterales. Estos son dos estanques en los que ya se ponen hasta chorritos. O sea, nada más artificial que esta solución de un río transformado pues poco menos en una verbena. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues realmente estamos en un momento importante, en un momento en el que parece que comenzamos a entender lo que es la naturaleza. Y, curiosamente, después de toda esta obra, de todo este crear puertos, de crear chorritos y de hacer todo esto, nos encontramos con que de repente se deciden bajar por fin las presas del Manzanares, simplemente bajar las esclusas y dejar circular el agua. Y la naturaleza vuelve a ser el río que tuvimos. Eso sí, lo tenemos como lo tenemos, enterrado entre murallones, o sea que claro, lo tenemos en un foso que hemos construido. Fíjense que además esto es muy curioso porque este es el nivel de los antiguos paseos y este es el nivel creado al enterrar la autopista. La autopista no está tan enterrada como por no haber tenido que subir los niveles, con lo cual nos encontramos con que el río se ha quedado en un foso mucho más profundo, pero al dejar circular el agua han vuelto a surgir los carritos, vuelven a surgir los animales, vuelve a tener el recorrido hasta el Pardo, vuelve a ser un cauce para la vida animal, volvemos a tener un pasillo medioambiental que nos va a permitir poco a poco plantearnos cómo debe ser la naturaleza. Es un tema que tenemos muy importante. Hay estudios ahora, por ejemplo, de los modos, por ejemplo, en el que pudierais conectar el Retiro, pasillos medioambientales para que los animales puedan tener recorrido y poder salir al exterior de Madrid. Es un tema que ya la naturaleza, teniendo en cuenta más el cambio climático, tenemos que afrontarla desde muchos puntos de vista distintos. Todavía no sabemos, todavía no conocemos ni siquiera las afecciones que hemos hecho. Son mucho mayores de las que creemos, porque bueno, lo hemos hecho de modo durante mucho tiempo, acumulando sucesivas reformas, pero llega un momento en el que tenemos que plantearnos esta última fase, esta fase de la naturaleza recobrada, después de potenciarla, después de imitarla, después de falsearla, después de falsificarla. Ahora tenemos que llegar a una naturaleza recobrada. Tenemos que volver a pensar cómo era esa naturaleza, volver a esa ciudad, pero sabiendo que no tenemos esa ciudad. Tenemos una ciudad moderna de 3 millones de habitantes, pero tenemos de algún modo que lograr que no sean imitaciones de naturaleza donde nos paseemos, sino que sean trozos de la naturaleza que conecten unos con otros y que permitan a las especies y a los animales sobrevivir. Hemos tenido una experiencia fascinante con Filomena. Filomena ha sido una catástrofe para el arbolado, pero nos permitió ver jabalís, yo ahora donde vivo en Tetuán, al lado de mi casa, de repente un jabalí en la plaza de Rocío Dúrcal y de repente hacia arriba. Nos damos cuenta de cómo dejemos a la naturaleza una oportunidad de que vuelva a tomar su territorio, lo va a tomar. Y deberíamos esforzarnos por darle esa oportunidad, no solo por ella, sino por nosotros, porque lo necesitamos. Y bueno, no sé si había una imagen más. Esto, como era el Manzanares, fíjense, esto es lo que hemos recuperado. Esta es una foto antigua del Manzanares, el mismo puente de Segovia que hemos visto, cómo era su vegetación antes de esto. Y esto es muy curioso porque es los estanques estos que se han creado y una vez al bajar el río volvemos a recuperar ese río natural. Todavía se ve mayor el desnivel que hay entre estos rellenos de la autopista y esto, pero bueno, ya vemos la artificialidad de esos rellenos y tenemos los retos del futuro, pues por ejemplo como este corredor ecológico que tiene que conectar, ya he dicho que hay que conectar, lograr conectar por el Pardo, pues tenemos este corredor ecológico del sur que también tenemos que conectar. Y bueno, les dejo con esta imagen de la ciudadanía trabajando por recuperar la naturaleza, no solo por la naturaleza, sino para poder sobrevivir la ciudadanía. Estamos ante el cambio climático y como no nos esforcemos en cambiar estas cosas, no creo que tengamos mucho futuro. Pero los viejitos no tenemos problemas, pero los jóvenes vais listos. Y bueno, pues ha acabado.